Bueno, nuestro tema de la clase del día de hoy es las culturas del Ecuador. Vamos a hablar sobre la diversidad de culturas del Ecuador, la cultura mestiza, la cultura indígena y la cultura negra. Vamos a leer así ya. Tú lees un párrafo, yo leo el siguiente y ahí damos una pequeña explicación. Comienza tú ya. La palabra de la cultura se usa para muchas cosas, hablando de cultura para referirnos a pueblos, a, por, a regiones que viven en nuestro territorio hace mil de años. Como Valdivia, por ejemplo, decimos que una persona tiene una cultura cuando actúa con buenas modales y respetuosa con la gente. La palabra tiene varios significados. Nosotros usaremos su conciencia más amplia. La cultura es la forma de vida de los pueblos, de los grupos sociales. Como en la mayoría de países, en el Ecuador existen diversas culturas, producto de una larga historia. A lo largo del tiempo, las culturas han mantenido contacto entre sí, que han también intercambiado diversos aspectos de su identidad y los han adaptado a su perspectiva medio. Con el paso del tiempo, estos contactos, intercambios culturales de lengua, costumbres y hábitos, prácticas religiosas, fiestas y consumo de productos han originado nuevas expresiones culturales. La cultura no es fija, se transforma con el tiempo. A lo largo de la historia del Ecuador se han manifestado y han cambiado sus diversas culturas, pero al mismo tiempo se han ido gastando una cultura nacional de lo que todos participamos. Hay pues algunos elementos comunes, por lo que podemos estar seguros de que aunque la cultura es diversa, todos somos ecuatorianos. Ya. Cultura mestiza, indígena y negra, una expresión de la diversidad cultural de nuestro país en la étnica. Los grandes grupos culturales de Ecuador son mestizos, indígenas y negros y afrodescendientes. Los mestizos constituyeron la mayoría de la población ecuatoriana. Por lo general, habitan las ciudades de nuestro país, aunque también hay una gran cantidad de campesinos mestizos. Su cultura es el producto del encuentro cultural europeo, indígena y afro, que se ha dado desde hace mucho en nuestra historia. Los mestizos también practican de sus tres raíces en las festividades populares, que es la alimentación, la religiosidad o en la presencia de determinadas expresiones orales integradas al idioma castellano. Daniela, la cultura ecuatoriana es una manifestación artística que se refleja la diversidad cultural y la historia del país. Desde la escultura colonial, los temas religiosos, hasta la escultura contemporánea con enfoques más experimentales, la cultura ecuatoriana abarca a una amplia gama de estilos y técnicas. Cuando nosotros hablamos sobre los temas religiosos, la cultura colonial ecuatoriana se caracteriza por numerosas y bellas imágenes de Cristo, la Virgen María, santos, ángeles y escenas bíblicas, talladas en madera o en policromadas. Los, este, También la cultura colonial fue realizada por artesanos talentosos, muchos de ellos indígenas y mestizos, quienes transmitieron sus habilidades de generación en generación. Daniela, la cultura colonial, ¿con qué fue realizada? ¿Quiénes lo realizaron? Las personas mismas. La cultura colonial, ¿quiénes la realizaron?
por quiénes fueron realizadas, por artesanos talentosos. Cuando hablamos de la escultura contemporánea, abarca lo que también es la diversidad de materiales y técnicas. Explora lo que es una amplia variedad de materiales, desde las tradiciones como la madera y el metal, hasta materiales reciclados y de desecho. Aquí también abarca lo que es los ejemplos de las esculturas emblemáticas. Está lo que es la Virgen del Panecillo, que es un símbolo de fe y de evolución para los habitantes de Quito. Esta escultura se encuentra en la cima del Cerro Panecillo y ofrece una vista panorámica en la ciudad. También abarca aquí lo que es el monumento a la mitad del mundo, el monumento de la independencia. En resumen, la escultura en Ecuador es una expresión artística y diversa. Entonces, aquí, la cultura de Ecuador se dice que también es rica en tradiciones. ¿Qué tradiciones abarca lo que es el Ecuador, Daniela? Dime una tradición o o algo que todavía siga de generación en generación, o una comida típica. Mm, Cebollado mismo. correcto. Y los indígenas, ¿qué cultura abarca lo que es para los indígenas? ¿Qué ropa utilizan los indígenas? Daniela, ¿nada? Lo mismo. La cultura en Ecuador se dice que es una rica mezcla de tradiciones ancestrales, influencias coloniales y expresiones contemporáneas. Esta diversidad cultural se refleja en la música, la danza, la gastronomía, las festividades y los artes, creando una identidad única que sigue evolucionando y enriqueciendo con el tiempo. También se dice que es un conjunto complejo de conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el ser humano como miembro de una sociedad. Se dice que es una forma en que un grupo de personas vive, se relaciona entre sí y ve el mundo, incluyendo los aspectos como la religión, los artes, la ley, la historia y la economía. Por ejemplo, cuando hablamos de religión, es una tradición. ¿Tú vas a una religión, Daniela? ¿Asistes? ¿O tienes algún conocimiento o creencia? ¿No? ¿De qué mismo? Parece que escuché algo. Bueno, no importa. Cuando nosotros hablamos de la cultura, también incluye lo que es la lengua, procesos o modos de vida, como te comenté hace un momento, las costumbres, las tradiciones, los valores, el conocimiento. También no existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Si existen diferentes culturas y dentro de estas distintos grupos culturales. ¿Cuál crees que sería la importancia de la cultura? Se dice que es fundamental para el desarrollo personal, social y económico. También define nuestra identidad,
que forma nuestras relaciones, también promueve la cohesión social y enriquece la experiencia humana. Se dice que también abarcamos lo que son muchas culturas. Para la autoidentificación del censo, se realizó en el año 2010. Se consideraron las siguientes nacionalidades indígenas. Una de las culturas es el Chachi, Shuar, el Ashuar, la Siona, el Zapara, el Sachila, etcétera. ¿Cuáles crees que serían los elementos de la cultura? Como te comenté hace un momento, los valores, las normas, La la educación, creencia. ¿Mandé? la educación, Correcto, aquí también abarca lo que es la educación, la religión, el arte, la historia y la costumbre. También se dice que lo que identifica a los ecuatorianos son una serie de elementos culturales, lo que es la historia y de identidad compartida, que incluye valores como el respeto a la naturaleza, la unión a la familia y la diversidad regional. Además, también la cultura ecuatoriana se manifiesta en la gastronomía, las fiestas tradicionales, la música, la danza y los artes. También se identifica con su patrimonio cultural, incluyendo la arquitectura colonial, los sitios arqueológicos y las tradiciones orales. ¿Qué entiendes, Daniela, por qué es la cultura? que la cultura es muy importante para todos nosotros, nos ayuda a aprender y a memorizar bien. Correcto. Un momento. Ya, como pregunta para tarea en clase, me anotas ahí, ¿cómo funciona la diversidad cultural? ¿Cómo funciona la diversidad cultural? Esa obviamente la buscas en el internet. Otra pregunta sería, ¿qué es la biografía de la cultura? ¿Qué es la biografía de la cultura? También ahí anotas lo que es un pequeño concepto de, lo siento, eh, ay, un concepto sobre qué entiendes sobre la cultura mestiza, sobre qué entiendes de la cultura indígena y qué entiendes de la cultura negra. Un concepto más o menos de dos o tres líneas, no mucho. ¿Qué entiendes por la cultura mestiza? ¿Qué entiendes por la cultura indígena? ¿Y qué se entiende por la cultura negra? ¿Anotaste? Sí, Ya, ok.